Seguimos desarrollando el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya entonces en el encuentro número 22 de Economía Peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico del peronismo, que se refiere a la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia como algo esencial, que dice así, y que por otro lado es la verdad número 16 del justicialismo peronista. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y vamos a empezar hoy la cuarta parte de Economía Peronista, que se refiere a las realizaciones de la economía social justicialista, o sea, a las realizaciones de lo que es la economía social, o sea, de lo que es el justicialismo como doctrina económica. Decíamos recién, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social. Y hoy vamos a ver, o vamos a empezar a ver con el capítulo 11, las realizaciones de la economía social. Y en este capítulo 11 vamos a compartir con ustedes la organización de la producción y la distribución de la renta nacional. Dos temas que son nada más y nada menos que la explicitación del esquema general de la doctrina peronista que compartimos en todos los encuentros realizados con ustedes, porque este esquema nos indica sintéticamente en qué consiste el principio fundamental económico del peronismo, o sea, el principio de la independencia económica, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza del país para los argentinos. En segundo lugar, reactivar la economía, reactivar la economía. Y por último, realizar una justa distribución de la riqueza. Por eso este capítulo 11 se refiere a la organización de la producción, o sea, el tema segundo del esquema, y la distribución de la renta nacional, o sea, el tema, la justa distribución de la renta nacional, o sea, de la riqueza, que es este tema 3 del esquema general de la doctrina peronista referida a la independencia económica. Y vamos a ver entonces esta cuarta parte que se refiere a las realizaciones de la economía social justicialista. Estamos ya en el capítulo, en la última parte de economía peronista, y por supuesto, Perón todo lo que dijo lo realizó. Y primero lo realizó y después lo teorizaron. Esta materia, diríamos, es de 1954 y Perón empezó a realizar la independencia económica a partir de, yo diría, de 1943, desde que estuvo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y entonces nos decía el general el 1 de diciembre del 52 ante la Asamblea Legislativa. La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana. Económicamente libre y políticamente soberana. Entonces empezamos hoy este anteúltimo capítulo de Economía Peronista, o sea, el capítulo 11, referido a la organización de la producción y distribución de la renta nacional. Y hoy vamos a ver solo el tema 1 del capítulo 11, que se refiere a la organización de la producción y distribución de la renta nacional. El tema 2 son las actividades agropecuarias, la industria, el comercio y los servicios del Estado en la formación de la renta nacional. El 3, el régimen de la tierra y el principio de que su propiedad es un bien de trabajo y no de renta. Y por último, en el tema 4, la participación de los factores de la producción en la distribución de la renta nacional. Todos estos temas, desde el segundo hasta el cuarto, lo veremos mañana si Dios quiere. Empezamos entonces con el tema 1, referido a la organización de la producción y distribución de la renta nacional, que compartiremos hoy con ustedes. Anteriormente nos hemos referido a la renta nacional y hemos explicado algunas de sus particularidades como instrumento de la política económica en la conducción económica. La renta nacional es un producto del trabajo, y sus beneficios deben volver como un premio al esfuerzo que la engendra en el campo, en los talleres y en las fábricas que elaboran la riqueza de la patria. Repito, por su extraordinaria importancia. La renta nacional, o sea, lo producido por el país, es un producto del trabajo y sus beneficios deben volver como un premio al esfuerzo que la engendra en el campo, que engendra esa riqueza, esa renta nacional, que la engendra en el campo, en los talleres y en las fábricas que elaboran la riqueza de la patria. Aquí están señalados los diferentes sectores que interesa analizar en este problema de la renta nacional. El campo, o sea, las actividades agropecuarias, en los talleres, la actividad industrial y el resto de actividades de distribución de mercaderías y diversos servicios que se prestan dentro de la economía. La renta nacional es la suma que representa la magnitud del esfuerzo económico de una nación. Repito, la renta nacional es la suma que representa la magnitud del esfuerzo económico de una nación. La cifra que expresa es, en sustancia, una estadística elaborada con datos de cantidades y valores o precios. En sentido amplio, la renta nacional es el valor de la producción de un país. El valor de la producción de un país. Si a las diferentes fuentes de producción primaria, agricultura, ganadería, actividad forestal, pesquería, minería, se agrega el valor de lo que incorpora el sector que transforma la riqueza natural, o sea, la industria, y a eso se agrega aún el valor de los servicios que se prestan, se tiene una suma bien simple que se llama renta nacional, que se llama renta nacional. Lo vamos a marcar por su importancia. Renta nacional. Desde otro ángulo, renta nacional es el conjunto de ingresos que recibe la población por el esfuerzo desarrollado en el trabajo, vale decir, en forma de salarios, retribución del capital, de producción, de los medios de producción, incluyendo la renta que produce la tierra, los impuestos que se pagan al gobierno y las diferentes utilidades y otros ingresos diversos, que pueden también estar comprendidos dentro de la retribución del capital o de lo que corresponde al capital.
Ambas expresiones de la renta nacional tienen en el fondo el mismo significado. En el caso particular de nuestro país, los estudios realizados han llegado a determinar el primer aspecto, o sea, el del valor de la producción de cada uno de los sectores que producen esa renta. Se ha avanzado en los estudios y en esta última etapa se está terminando la expresión de la renta según ingresos de las diferentes ramas de la producción y de los diferentes sectores económicos o participantes en la producción nacional. Otro aspecto importante es el que presenta a la renta de un país dividida en dos grandes partes: consumo de la renta y ahorro de la renta. El total de la renta es lo que se consume más lo que se ahorra. Desde el punto de vista económico, tiene gran importancia la forma de inversión de ese ahorro. Los últimos 4 años, de 2015 al 2019, se lo fugaron todo, si no estoy mal informado. Entonces, en un último esquema, la renta nacional se descompone en dos grandes segmentos: renta producida y consumida y renta producida y ahorrada. De manera que es conveniente recordar tres expresiones: renta nacional como expresión del valor de la producción, renta nacional como expresión de la colectividad y renta nacional como expresión de la magnitud del consumo y el ahorro o del consumo y la inversión. Tal vez esta última forma de expresión de la renta nacional es lo más significativo para un curso de política económica o de conducción económica, mejor. La producción de un país, evidentemente, tiende a consumirse y a ahorrarse en una cierta medida. Para un país como la Argentina, vinculado con el exterior a través del comercio de exportación e importación, la parte de la renta nacional que se destina al comercio internacional juega un papel estratégico de mucha importancia, porque en esa forma se está orientando la producción de la riqueza del país con un sentido de aprovechamiento de las facilidades que nos dan los países más adelantados industrialmente para poder avanzar en nuestro desarrollo industrial interno. Otros aspectos de este problema de la renta, típicamente financieros, también interesan desde un ángulo general para la conducción económica. Tal vez el aspecto más difícil es el de seguir de cerca las alternativas financieras de los distintos sectores económicos del país frente a la acción que desarrolla el gobierno, como los planes de inversión estatales o de política impositiva. Este aspecto dinámico financiero es de trascendental importancia, pero debe advertirse que es muy difícil llegar a contar con elementos estadísticos que permitan ver el juego de relaciones entre los diversos sectores, inclusive con el sector de la economía familiar del país. No hay duda que el objetivo último que se persigue en los estudios de la renta nacional es el de ver cómo la economía del país en su conjunto está marchando en el progreso de capitalización. Se ha visto en capítulos anteriores que la política económica peronista tiene en vista no solo que haya una real capitalización de toda la economía del país, sino que esa capitalización también se traduzca en una similar capitalización de las economías familiares, O sea que a medida que más produzca el país,
mejor retribuidas estén nuestras familias. De modo que este último modo de ver el producto del trabajo de la nación es tal vez el más importante dinámicamente considerado. Cuando se habla del equilibrio económico, indudablemente se refiere a este último modo de enfocar el problema. Y en verdad que el fenómeno es eminentemente dinámico. Para un país que está avanzando en la industrialización, el modo de financiar esa industrialización requiere adentrarse en los detalles de los recursos que tiene el país para esa financiación. Para el problema que habíamos señalado de restablecer el equilibrio regional de la economía del país, o sea, desequilibrio histórico, no hay duda que el análisis de la dinámica de este proceso resulta sumamente importante para señalar diversos aspectos de equidad distributiva de la renta en función de las diferentes regiones del país en dos grandes zonas. La que se denomina de reactivación especial, que comprende las dos nuevas provincias incorporadas al régimen institucional político del país, las provincias Presidente Perón, hoy Chaco, y Eva Perón, hoy La Pampa, los territorios nacionales y el delta del Paraná. El resto, cuya evolución económica está afianzada con la aplicación del plan, sin necesidad de reactivación especial. Para activar esa primera región se requieren recursos financieros. Posiblemente tendrán que andar mucho tiempo hasta obtener una efectiva reactivación económica. Pero Perón siempre pensando en el conjunto del país, en todas y todos, las personas y las provincias. De ahí entonces que al analizar el juego de recursos que van a movilizarse para provocar esa reactivación, necesariamente entramos en la corriente de relaciones financieras de unas zonas con relación a otras zonas o de unos grupos económicos sociales con relación a otros grupos económicos sociales, en virtud de que la función del gobierno, a través de la política impositiva, analizada en el capítulo anterior, y los programas de inversión del Estado, nos están indicando cómo se procede al justo y equitativo manejo de los recursos económicos y financieros del conjunto del país para obtener esa reactivación económica de las zonas más atrasadas y la expansión económica general del país. Hay un problema de equidad en el modo cómo se utilizan los recursos y cómo se distribuye el esfuerzo de la producción en las diferentes zonas del país y en los diferentes sectores del país. Si tomamos los dos sectores principales, el de la producción agropecuaria y el de la producción industrial, el primer problema que representa es el de medir la retribución del trabajo en esos dos sectores para obtener una comparación que nos permita decir o aseverar si uno u otro de esos sectores está mejor o peor retribuido. Mejor o peor retribuido. Entonces, necesariamente debemos llegar a un cómputo de monto de ingresos de cada uno de los habitantes de esos dos sectores, lo que se denomina monto del ingreso per cápita, es decir, por habitante, por habitante. Recién hoy se está hablando de un ingreso mínimo por habitante, y ya los primeros peronistas hablaban de esto en 1954. Entonces, necesariamente debemos llegar a un cómputo de monto de ingresos de cada uno de los habitantes de esos dos sectores, lo que se denomina monto del ingreso per cápita, es decir, por habitante.
si deseamos hacer el estudio de la equidad en el disfrute de la riqueza del país, tomando regiones, debemos computar en cada región todos los recursos que provienen no solo de la producción de la región, sino también de los ingresos que provienen de las otras regiones. Porque para Perón la Argentina era una sola unidad, una sola organización, y todo tiene, tuvo y tendrá que ver con todo, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y con esto, compañeras y compañeros, dejamos por hoy este capítulo para continuarlo mañana compartiendo con ustedes esta segunda parte del capítulo 11. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.